Vamos a comenzar en blanco, pero con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis oído del postmodernismo? A veces dicen postmodernismo. ¿Y cuántos sabéis lo que es? Menos. Algunos han oído de esa filosofía, pero menos saben lo que es. Pero es un gran peligro a nuestra fe y especialmente a la fe de nuestros niños y jóvenes. Y esperamos analizarla a la luz de la Biblia hoy. Y el texto es Colosenses 2:8. Vamos a leer el texto de la Nueva Biblia de las Américas. Colosenses 2:8. Pablo está preocupado por los colosenses. Y aquí una advertencia. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios, elementos del mundo y no según Cristo. Noten cómo dice, nadie os haga cautivos. La Valera dice, nadie os engañe. Pero la idea más exacta es, nadie os haga cautivos. Y hoy en día es como si muchos jóvenes fueran cautivos a este tipo de filosofía hueca. En Nueva York predomina la filosofía ah, postmodernista. Y una joven llamada Kayla llegó a nosotros de Florida tan dulce, tan servicial, pero consiguió trabajo en la ciudad y después de algunos meses comenzamos a verla menos y con menos interés, con menos participación en nuestros servicios. Y por fin logramos hablar con ella. Y ella evidentemente estaba trabajando con una oficina llena de gente que había sido influenciada por esa filosofía, porque comenzó a decir, ¿cómo nosotros sabemos que la Biblia es cierto? ¿Cómo podemos decir que los musulmanes están equivocados, los budistas, los hinduistas? Hay buena gente entre ellos también. Y por más que tratáramos de razonar con ella, más nos dimos cuenta de que ella se había hecho cautiva a esa nueva filosofía. Otra joven que amo mucho fue a la universidad y en las universidades aquí, y sé que es así el caso allá también, tienen que tomar ah, las clases o la materia sobre el feminismo, sobre la tolerancia, etcétera, y comienza a tener su efecto. Y luego al tratar de hablar con esta Y segunda hermano, joven, la cual tengo en mente, me di cuenta de que todo lo que yo le decía de la Biblia lo estaba filtrando ella por medio de estas filosofías que había oído y como, por tanto, había como una resistencia a cualquier principio bíblico. Cristo te ama. Es necesario obedecer a Cristo. Podemos servir a Cristo sin ser de ninguna secta, pero es como los ojos estuvieran en blancos. Nada está penetrando. ¿Pero qué dicen ustedes de los filósofos Kant? ¿Qué dicen de Kierkegaard? Que son cautivos a las filosofías huecas y sutilezas, o como dice aquí, vanas y sutiles. Ah, da pena, da pena. Sigue. Pablo dice, según la tradición de los hombres, y es la fuente de las filosofías humanas. ¿Qué, qué puede darme significado aparte de Dios? No quiero a Dios, no quiero sujetarme a Dios. ¿Cómo puedo encontrar alguna importancia para mi vida sin Dios? Y ahí la tradición de los hombres, pero a fin de cuentas,
todo conforme a los a los principios elementos del mundo. ¿Y cuál es el principio elemental del mundo? La carne. ¿Cómo puedo satisfacer la carne? Esa Biblia restringe demasiado. Yo quiero libertad para mi carne. Entonces voy a buscar una filosofía que que me deje hacer lo que me dé las ganas, a fin de cuentas. Entonces ahí estamos. Había varias filosofías que amenazaron a los primeros cristianos. El tradicionalismo de los judíos, especialmente durante los primeros años de la iglesia. De hecho, los elementos judíos, todos, gentiles, judíos, cualquiera tiene que circuncidarse otra vez, tiene que seguir las tradiciones judías. Y hay una gran batalla en los primeros 15 capítulos de Hechos. Luego vemos varias filosofías de los griegos que comenzaron a penetrar entre los fieles y muchos piensan que especialmente al terminar el primer siglo estaba comenzando a ganar preeminencia el gnosticismo, una mezcla, especialmente una mezcla de la filosofía griega con la tradición judía. Y algunos piensan, yo como confesé a Jerry a ustedes, yo no soy de los tan inteligentes para entender toda aquella filosofía, pero algunos piensan que en la última parte del capítulo 2 de Colosenses, Pablo está comenzando a batallar algunos elementos de este gnosticismo que estaban comenzando a infiltrarse entre los hermanos. Entonces, Pablo habla de las prohibiciones en cuanto a la comida, reglas, no toques, no manejes. Algunos piensan que eran elementos del gnosticismo. Pero si Pablo pensó que fuera importante dar advertencias en contra de las filosofías populares de su día, también debemos reconocer los peligros de las filosofías que dominan nuestras culturas. Para entender cómo las filosofías nos pueden engañar, vamos a pensar brevemente en tres corrientes filosóficas que han dominado nuestra civilización occidental desde hace años. Primero, vamos a hablar de lo que algunos llaman el premodernismo, hasta como el año 1650 después de Cristo. El premodernismo. Y el concepto del premodernismo era que hay verdad absoluta de Dios. Eso sí es correcto. Pero el problema fue dónde encontrar esta verdad absoluta. Y la idea de ellos era por medio de la iglesia, la organización iglesia, la iglesia tradicional. Entonces, como vemos, había muchos abusos. Cuando uno busca la verdad absoluta de Dios, la cual sí existe, pero por medio de una organización humana, va a haber problemas. Luego, y estas fechas, por supuesto, no son exactas, porque estas filosofías gradualmente ganan ímpetu en el mundo, ganan influencia, pero después tenemos el modernismo, el modernismo. Y la idea del modernismo es que el raciocinio humano es la clave. Y al principio, mucha razón tenían algunos modernistas o racionalistas cristianos, se puede decir. La idea era, podemos entender la Biblia, no a través de algún concilio de seres humanos, sino al usar, como dicen en el Caribe, a usar el coco, al usar el raciocinio, al usar el sentido común. Y así varios, especialmente en Inglaterra,
Hubo un hombre llamado Bacon, que en español significa tocino, pero que escribió bien: usemos la mente para interpretar las escrituras. Y tenían cierta razón, pero por supuesto había abusos. Algunos comenzaron a ver la Biblia más como un libro de matemática. Y, ah, y hay dos errores con este extremo. Hay que interpretar la Biblia. Y se puede, aunque no siempre es tan preciso, no es tan preciso nuestro esfuerzo como la temática, pero hay también muchas verdades en la Biblia que son más allá de nuestra capacidad para entender, pero vamos a hablar más de eso luego. Pero por lo general la idea era buena, que tenemos que usar el sentido común que Dios nos ha dado y así podemos entender el mensaje bíblico. Luego, lamentablemente, el modernismo rechazó la Biblia. Decían que no podemos, no es asunto de entender la Biblia, sino transfirieron su confianza a la ciencia. Todo es ciencia. La ciencia lo explica todo. Y es cierto que entre el año como 1850, después de Cristo, 1950, había muchos descubrimientos científicos que ayudaron mucho al ser humano. La penicilina, la medicina en general, cuántas bendiciones vienen por la ciencia, los automóviles, la radio, los aviones. Sí, la ciencia nos ha dado muchas bendiciones. Y en ese entonces, especialmente entre como 1850, 1950, el modernismo llegó a ser muy popular. La ciencia es la solución. Si solamente aplicamos las reglas de la ciencia a la sociedad, todo va a salir bien. ¿Pero qué ha pasado? Ha habido guerras mundiales, la primera, la segunda, la bomba atómica. Todavía, a pesar de la ciencia, hay hambrunas, hay maldad. A fin de cuentas, la ciencia no es capaz para hacer nada en en la esfera de la ética, del comportamiento humano. Y es donde comenzó a haber muchos abusos. En fin, el modernismo, por medio de la ciencia, no mejoró la condición humana. Y por tanto, comenzamos a ver, y como 1950, 1955, una rebelión en contra del modernismo. Y es lo que llamamos el postmodernismo. El raciocinio humano no es confiable. Y en este punto, el posmodernismo tiene toda la razón. Y hay algunos elementos buenos del posmodernismo. En particular, no quieren aceptar la falsa ciencia como si fuera ciencia, a veces ni la verdadera ciencia, pero son más dispuestos a cuestionar teorías como la teoría de evolución, etcétera. Pero a pesar de algunos buenos elementos del postmodernismo, por lo general, los que han sido afectados por él no han buscado a Dios, no han buscado respuestas en el Creador, sino en varios tipos de fuentes ah, que no son confiables para nada, hasta la astrología, los cristales y otras ideas raras. ¿Por qué estas cosas raras son tan populares hoy en día? Porque el ser humano ha rechazado la razón. La razón no sirve. Ahora, como vamos a ver, sí sirve, pero no es suficiente. Pero más de eso luego. Ahora, después de esta breve introducción,
vamos a analizar 3 puntos en este mensaje. Primero, vamos a entender bien lo que es el postmodernismo. Vamos a hablar del postmodernismo. Vamos a hablar de cómo ha afectado a los cristianos y a los que afirman ser cristianos. Y el último punto, cómo combatirlo. ¿Okay? ¿Cuáles son algunos conceptos del postmodernismo? No hay verdad absoluta. Ahora, hay una contradicción en esta frase. Si se dan cuenta, al seguir hablando, vamos a ver que hay muchas contradicciones en el postmodernismo, pero no les molesta. Está bien, sabemos que estamos contradiciéndonos. Esta frase en sí misma es una contradicción. No hay verdad absoluta, pero es una declaración absoluta. Lo que es verdad, bueno, luego vamos a ir. Lo que es verdad para ti no es verdad para otro. Cada cultura determina lo que funciona bien para su cultura. Y ahí la ilustración. Ahí en los años 1990, les voy a hablar un poco de la política en los Estados Unidos, que había alguien que el presidente Reagan, si me acuerdo bien, quería poner en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se llamaba Clarence Thomas. Quizás fue Bush. Tengo que volver a revisar eso. Y casi estaba por ser confirmado para ser del juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y apareció una mujer muy inteligente que se llamaba Anita Hill. Anita Hill. Y ella dijo, es que el Clarence Thomas, un hombre sumamente inteligente, ah, él me acosó sexualmente hace muchos años. Y él lo negó rotundamente. No, jamás pasó algo así. Y ella sí pasó. Y él en forma muy elocuente, nada así pasó. Y ella en forma igualmente elocuente dijo que sí. Después de oír los dos, alguien dijo, los dos tienen la razón. ¿Qué? ¿Qué los dos tienen la razón? Para él no pasó nada. Para ella sí pasó. O sea, la verdad en la mente del comentarista postmodernista no era qué actualmente pasó, sino fue qué piensan en la mente de ellos. Si son sinceros, es verdad para él. Si ella es sincera, es verdad para ella. Es postmodernismo. Otro elemento. No hay interpretaciones confiables. Las palabras son juegos, son palabras usadas para controlar a otros. Les voy a hablar un poco de eso. Son cosas que aprendí en el internet y unos pocos libros. Muchos que comenzaron, al menos en círculos académicos, a promover el postmodernismo eran filósofos franceses, sus vecinos ahí en España. Y uno, hablo medio mal el español y nada el francés, pero yo creo que su nombre es algo como Jean-François Lyotard. Jerry puede hacerlo mejor que yo imagino. Pero la idea de él, el mundo es controlado por lo que él llamaba metanarrativas, o sea, historias diseñadas para controlar a otros. Según él, la religión tiene sus metanarrativas, la ciencia tiene sus metanarrativas y otras fuentes de poder tienen sus metanarrativas para controlar a otros. ¿Sabe una cosa? En algunas cosas tiene algo de razón, pero porque muchas religiones sí existen para controlar a otros. Muchos científicos dan sus teorías para tratar de controlar a otros, pero eso no tan malo lo que dijo ahí, pero ahí está el problema. Dijo él,
Por tanto, no se puede confiar en el lenguaje porque hay diferentes interpretaciones. Y es cierto que hay diferentes interpretaciones, pero hay buenas interpretaciones y malas interpretaciones. Y algún lenguaje es muy claro. Si yo le dijera al filósofo Lyotard, fuego, fuego, incendio, yo creo que él correría del edificio, ah, porque el lenguaje es entendible o habría sido entendible en tal caso. Pero no se puede confiar en el lenguaje. Ahora, el problema es que él escribió muchos libros, por ejemplo, la posmodernidad, y ganó mucho dinero con estos libros. Y alguien le preguntó a él, pero si el lenguaje no es confiable, ¿podemos confiar en tus libros? Y él era consistente, algunos dicen constante, pero digo, no se puede, no se puede, son opiniones, pero no se puede confiar. Al menos son consistentes. Y así es. Otro filósofo dijo, el lenguaje es opresión. El lenguaje es opresión. Pero ¿ves lo inconsistente esta declaración? ¿Qué estaba usando para decir que el lenguaje es opresión? Estaba usando el lenguaje. La verdad es que el lenguaje puede oprimir. El lenguaje puede librar, el lenguaje puede salvar, como si yo digo, fuego, sale aquí. Entonces todo depende del lenguaje, pero para ellos ningún lenguaje es confiable, todo es opresión. Otro concepto del postmodernismo, podríamos llamarlo el pluralismo. Todas las religiones son iguales de buenas. El Islam, el hinduismo funciona bien en la India, el budismo y todo eso. Y si uno dice que una religión es superior, es un tipo arrogante. Aquí un hombre se llama Josh McDowell. Él es evangélico y ha escrito algunos buenos libros defendiendo la Biblia, que defienden el hecho de que Dios existe. Un día yo andaba en el auto con mi esposa y oí una entrevista con él. Desde que yo estaba en la universidad yo leí un libro, un buen libro escrito por él, se llama Evidencia que exige un veredicto, el libro más conocido de él. Pero él estaba hablando de sus esfuerzos de dar presentaciones en las universidades aquí. Comenzó como en los años 70, ¿sí? A ir a varias universidades hablando de la creencia en Dios. Y él dijo que al comenzar él a dar sus presentaciones, siempre había retos al terminar. Y en los primeros años, hasta como 1975, el reto siempre era, pero ¿cuál es la prueba? ¿Dónde está la prueba que Dios existe? ¿Dónde hay prueba de que la Biblia es confiable? Pero comenzando como el año 1975, comenzó de repente a oír otro tipo de reto. Y era, ¿cómo tú puedes decir que los musulmanes están equivocados? ¿Cómo tú puedes decir que tú eres mejor que los hindúes? Ahora, el primer reto, ¿cuál es la prueba de que Dios existe? Es un reto modernista. El segundo, ¿cómo tú puedes decir que tú eres mejor que los musulmanes y los hindúes? Este es un reto postmodernista. ¿Ven la diferencia? Hay una gran diferencia. Entonces, para ellos es arrogante decir que un camino es mejor que el otro. Cuando decimos, hay un solo camino, el de Jesucristo, nos ven como arrogantes, como orgullosos. Es posmodernismo.
el énfasis siempre está en las emociones y no en la razón. Si se sienten algo, como en el caso de los dos, que uno que decía que sí había abuso y el otro que dijo no, si te sientes algo, es la verdad para ti. Entonces, ahí está, un breve resumen de lo que es. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pues de nuestras escuelas. Nuestras escuelas públicas están llenas, están empapadas con el postmodernismo. Y cada día está peor, yo creo. Y nuestros niños tragando toda esa propaganda. Me da pena. Una palabra que emplean con buen efecto es la palabra tolerancia. Debemos tolerar a otros. Y es una palabra bonita, una palabra linda. La Biblia habla de la tolerancia, que tenemos que amar a todos, pero ellos han cambiado el significado de la palabra. La palabra significa dejar que otros tengan sus creencias y respetarlas como personas. Y sí, debemos respetar a todos los hombres. En ese sentido, tolerar a todos los hombres, al menos si no están violentos. Pero ellos han cambiado la definición de la palabra. Ahora, la palabra tolerar significa aceptar como bueno. Y aunque uno ame a otro, quizás a otro que practique el homosexualismo, y aunque le trate bien, si no dice que es bueno, el homosexualismo para ellos es intolerante, intolerante. Pero la Biblia dice que hay verdad, hay error, hay bueno y hay malo. Y ya ustedes conocen Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen que de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero es lo que estamos viendo. Respetemos a otros, pero cuando están haciendo daño a sí mismos, no digamos que eso es bueno. Y es cierto, yo voy a mencionar esto brevemente. Entre los homosexuales hay 5 veces más posibilidad del suicidio. 5 veces más posibilidades. No les conviene este tipo de vida, les hace daño, les deprime. Dios no diseñó a la gente para vivir así. Entonces, decir esto no te conviene, tienes que buscar a Dios, es amarlos. Les toleramos, les amamos, pero a la vez les decimos no te conviene, pero para ellos es intolerancia. Y por supuesto tenemos la televisión, el cine, el YouTube, los medios sociales. Yo, no es que sea tan viejo, pero yo he visto en los programas de televisión a través de los años cómo han dejado infiltrar eso. En los años 60, la mayor parte de la programación tuvo que ver con cosas inocentes, cantinflas, programas de diversión sana. Pero en los años 70, los años 80, comenzamos a ver unas cosas feas y perversas. Y en los años 90, estoy hablando de 1990, comenzaron a presentar la perversión sexual como algo bueno. Y muchos artistas del cine, de televisión, salieron y dicen, yo soy homosexual, yo soy lesbiana. Y comenzaron también en aquel entonces a presentar a los que tenían objeciones a eso como ignorantes, como patanes. Y a veces, cuando querían dar entrevistas a personas opuestas a eso, siempre parece que buscaron al tipo más ignorante, al que hablaba peor el inglés,
para cómo decir, mire, aquellos que se oponen a esto son personas de poca educación formal, son gente que no sabe. Y ahora, por supuesto, presentan todo eso como algo positivo, algo que heroico, a pesar del hecho de que les hace tanto daño a ellos. Ah, da pena. Estamos haciendo una batalla. El posmodernismo ha afectado a muchos en el mundo religioso. ¿Cómo vemos esto? Vemos que tratan de provocar incertidumbre acerca del mensaje bíblico y hablan de varias cosas para hacer esto. Dicen, bueno, todo es asunto de interpretación, mi interpretación es tan buena como la suya. Hay diferentes traducciones de la Biblia. Y algunos dicen, ¿cómo puedo saber la verdad si hay tantas traducciones? Y tratamos de decirles, casi todas las traducciones son suficientemente buenas para ver la verdad de Dios en ellas. Y a veces han oído cosas de un video anticristiano en el internet y comienzan a repetir lo que han oído sin saber nada. ¿Cómo desarrolló el canon? ¿Cómo sabemos que tenemos 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo? El canal de History dicen, libros prohibidos por la iglesia y hablan de estos epístolas gnósticas que vienen del segundo siglo y aún el tercer siglo después de Cristo. Nadie debía haber aceptado esos libros, pero les gusta provocar dudas. Pero son tácticas. Los sentimientos tienen más peso que las escrituras y aún entre hermanos. Y Jerry sabe de qué estoy hablando. Hay muchos que hablan en contra de lo que ellos llaman la hermenéutica del patrón. O sea, no hay patrones en la Biblia. O la hermenéutica sería baconia o baconiana, quién sabe, del filósofo inglés. No quieren aceptar la Biblia como un mensaje para nosotros. Es, ya todo depende de estas hermenéuticas, dicen ellos, o sea, formas para interpretar la Biblia. Y por supuesto, la adoración a estilo de espectáculo, que está diseñada para aumentar las emociones. Y por más emociones con la música, más está el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no tiene nada que ver con las emociones producidas por este tipo de adoración. El mundo del espectáculo con sus tambores, todo esto viene del posmodernismo. Demos más énfasis a las emociones y menos a las escrituras, a la palabra de Dios. Y se habla así del culto tradicional, culto contemporáneo, pero todo es alejarse de Dios, alejarse de las escrituras. Da pena, pero es el mundo en el cual vivimos. La clave es decir, yo voy a ser el remanente fiel y voy a seguir a Cristo a pesar de todo eso. Bueno, último punto brevemente. ¿Cómo combatir los malos efectos del postmodernismo? Primer lugar, aceptar que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. No tenemos que inventar otras formas de adoración. No tenemos que inventar nuestros propios caminos. Cristo te lo tiene todo. Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y podríamos agregar por lo que Él ha autorizado. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad.
No busquemos a Cristo por los teólogos o por las supuestas tradiciones religiosas, por los sentimientos, que le busquemos solamente por la palabra. Y así llegamos al segundo punto: defender el hecho de que la Biblia fue escrita para ser entendida. Ahora bien, algunos dicen, pero la Biblia no siempre es fácil, y es cierto. Pero en Efesios 3:4, por lo general sí, dice Pablo, hablando de su revelación del misterio: leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Él escribió para ser entendido. Pero ¿qué de los textos difíciles? ¿Qué de Apocalipsis? ¿Qué de los últimos capítulos de Ezequiel? Es cierto que hay partes más difíciles. Déjeme ver si tengo algo más aquí. Yo hice mal en mi PowerPoint aquí. Pero ¿qué de eso? Vamos a llegar a eso luego. Y si tengo que correr en el PowerPoint, perdónenme. Ah, la Biblia habla del hecho de que hay carne y leche. Primero a los Corintios 3:2. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. Hay leche y hay carne. La leche: cómo llegar a ser cristiano, cómo servir a Dios en forma práctica. La comida más sólida, la carne más fuerte, serían las profecías, y algunos otros aspectos de nuestra vida cristiana. Hay partes fáciles, partes difíciles. Si alguien me pregunta, ¿la Biblia es fácil, sí o no? Yo digo sí y no. Y ese es el punto. Hay carne y hay leche. Pero Pedro dice, según Pedro 3:16, que en algunas de las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. Pero las partes que tienen que ver con nuestra salvación, cómo agradar a Dios, las cosas prácticas sí son entendibles. Dar más peso a la autoridad bíblica que a los sentimientos. Quizá mejor decirlo así: dar todo peso a la autoridad bíblica y nada, en cuanto a la autoridad, a nuestros sentimientos. A veces tenemos que hacer cosas desagradables para seguir a Dios. A veces tenemos que decir a la gente que está mal. Ahora, no nos sentimos bien al hacerlo, nos sentimos mal. Ellos se sienten mal cuando les decimos que tienen que arrepentirse. Pero como dijo Pablo, hay tristeza que lleva a la vida. Y eso es lo que procuramos, aunque no siempre sea agradable. No hacer excusas por el pecado. Nunca hay excusa por el pecado. Los abuelos de un niño chiquito siempre tienen excusas para él cuando está echando una rabieta o portándose. Es que está cansado. Es que alguien le dio demasiado chocolate con su churro. Siempre hay excusas, ¿verdad? Pero como cristianos, con la palabra de Dios diseñada para ser entendida, no hagamos excusas para los que quieren rechazarla y hacer lo que les dé las ganas. En vez de hacer excusas, la Biblia nos enseña que confesemos y que procuremos la confesión. Y un punto más: debemos evitar los extremos del modernismo que pueden dar balas como si fuera al postmodernismo. Y les explico de qué hablo. Después de hablar el apóstol Pablo mucho de la gracia de Cristo, dio una advertencia en capítulo 6 de Romanos acerca de otro extremo, y la idea de que debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y la idea del racionalismo al extremo, o si quiere una palabra, hiperracionalismo, es que
todo es fácil. Todo, se puede, todos tienen que entender las cosas como yo entiendo, si no, van al infierno. Bueno, la Biblia es fácil para ellos, pero la Biblia habla también mucho de la misericordia. La Biblia también habla mucho de la gracia. Las convicciones sin el amor, sin la misericordia, hacen tanto daño como el postmodernismo. Cuando vemos a hermanos que pelean aquí, pelean allá, insultan a otros, es que no ve la Biblia como yo la veo. Eso da balas al postmodernismo. La solución es quedarnos con nuestras convicciones, que enseñemos nuestras convicciones, que persuadamos a otros de nuestras convicciones, pero con misericordia, con mansedumbre, con amor, cuando sea posible. Y por supuesto, hay unas pocas excepciones. Estamos rodeados por personas que están confundidas con el postmodernismo. Nada está mal, no hay error, no se puede entender el lenguaje, todas las religiones son iguales de buenas. Lo único importante es sentirte bien. Am, pero la solución, no dejar que nadie nos haga cautivos por medio de la filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Jamás nos olvidemos, en Cristo lo tenemos todo. No dejemos que nada ni nadie nos mueva de Él. Muchas gracias, hermanos.